Hola, amiguitos lindos, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que estén bien, al igual que yo. Como saben, yo hoy les tengo un video de algo muy importante que son las otras 6 leyes del universo que siempre nos han escondido. Entonces ya les voy a contar en qué consisten. Bueno, como les iba contando, en este video les voy a explicar brevemente las 6 leyes del universo que faltan. El video pasado les enseñé las 6 leyes principales y ahorita las otras 6 leyes. En realidad son 12, ¿no? Y la séptima es ley de causa y efecto. Todos sabemos que todo lo que nosotros causamos tiene un efecto. Entonces, lo que uno recibe, lo que uno da, recibe. Si tú das cosas malas, recibes cosas malas. Y al revés, ¿verdad? Entonces, lo que tú le haces a los otros siempre te regresa, de alguna u otra forma. No digo el mismo día, ni la misma semana, ni el mismo mes, pero sí te regresa. Si tú le haces un bien a una persona, tú la ayudas en X situación, no te digo monetariamente, porque todos sabemos lo que nos cuesta ganar dinero, sino ayudar en otra manera. Vamos a suponer a conseguir un trabajo, a arreglar el carro o a conseguir X cosa. Entonces, todo lo que pasa tiene una razón. Si a ti te pasa algo malo, eso no quiere decir que realmente sea malo, porque a veces lo que te está pasando tú en ese momento, tienes dolor porque te pasa una enfermedad, o se te murió alguien, o te robaron, o te sientes humillada, pero eso tiene una razón. Un ejemplo sencillo que le voy a poner es que en un valle de un señor japonés que vivía con su hijo, encontró un caballo un día salvaje y fue corriendo al padre y le dijo: padre, padre, me pasó algo maravilloso, conseguí un caballo salvaje y lo voy a domar. Y el padre le dijo: bueno, eso de que sea maravilloso, vamos a ver, hay que esperar primero, ¿no? Antes de juzgar las cosas tienes que esperar. Entonces, el día siguiente, el muchacho se montó en el caballo para domarlo y se cayó y se rompió la pierna. Uy, le dijo: padre, padre, qué desgracia, me caí, me rompí la pierna, ahora ¿cómo hacemos? Estoy casi inválido. Entonces el padre le dijo: eso que es desgracia, no sé. Antes de juzgar las cosas hay que esperar. Y él dijo: bueno. Entonces, al día siguiente, resulta que en ese país explotó una guerra. Ya habían rumores de eso y explotó. Y vinieron a buscar al muchacho. El muchacho estaba con la pierna partida y no pudo ir a la guerra. Entonces, esto te demuestra que lo malo no fue tan malo, como le dijo el padre. Que sea tan malo que te hayas roto la pierna, no lo sé. Vamos a esperar. Esperaron y vieron que eso fue más bien una bendición, que se haya roto la pierna, porque el muchacho se salvó de ir a la guerra. Y así nos pasan muchas cosas. Una gente tiene una enfermedad y, bueno, pasa algo, aprende muchísimo, aparte del dolor y todo el sufrimiento, y aprende a ser mejor persona, a poder darle consejos a otras personas que han sufrido esa misma enfermedad y poder también llevarlos a la curación. Entonces, nunca te quejes de que esto es malo o esto es bueno. Vamos a esperar, todo es también según el ojo que lo vea. Si las cosas no las vas a ver enseguida, es como cuando uno siembra una matica y tienes que esperar semanas o meses para ver el resultado, la planta, el árbol, lo que sea.
Porque tú siembras no significa que mañana vas a recoger el fruto, sino tienes que esperar. Entonces, la causa causa y efecto, esa ley es esa. Tú lo que haces, recibes. Bueno o malo, tú decides. Si quieres cosas buenas, da cosas buenas. Y si quieres cosas malas, roba, mata y engaña y haz cosas malas. Y recibirás de vuelta eso. ¿Ok? Tan simple como eso. Entonces, la octava ley es la ley de la compensación. ¿En qué consiste? Esta ley hace parte de la ley de vibración, de la ley de atracción, de la causa y efecto y de la transmutación de energía. Consiste en que vendrás recompensado según el valor que le das a los otros. Lo que tú das, recibes. O sea, esta ley encierra muchas otras leyes, ¿no? Que es lo que tú das, recibirás. Si tú das conocimiento bueno, cómo hacer algo, cómo comportarte, cómo lograr el éxito, tú estás dando un conocimiento que no te lo están cobrando, pero vale. Porque a lo mejor tú sabes, pero a lo mejor no. A lo mejor para ti es algo nuevo y aprendes algo. Entonces hay que valorar lo que la gente enseña. Aunque te enseñen a hacer un plato de comida, tú dices, ay, este plato de comida es delicioso, lo voy a aprender a hacer. Y te lo enseñan y lo aprendes y te están enseñando algo bueno y eso es parte de esta ley. El valor que le das a los demás será retribuido. Si tú tratas mal a un empleado o a un jefe, él te tratará de la misma manera. Él no vayas a pensar que te va, porque lo traté mal, ahora me va a tratar bien. Esa es una equivocación muy grande. Los jefes a veces, por su ego, por su poder, tratan mal a los empleados. Dicen, no, que hagas esto hoy, pero me siento mal, ¿qué me importa? Tienes que hacer este trabajo. Entonces esa persona será tratado así. Y por esa otra persona no le va a hacer el trabajo bien, o si se lo hace de mala gana, y lo que va a recibir ese jefe serán cosas malas. Sí, desgraciadamente eso es parte de esa ley. Entonces, cuando tú das amor, recibes amor. Cuando das odio, recibes odio. Eso es lógico. Mucha gente lo sabe, pero no lo hace. Tienen que pensar antes de hacer algo, antes de tratar al prójimo, piensa, si tú le contestas mal, ¿qué tú esperas? ¿Que te conteste bien? No, te va a contestar mal también. Entonces, ¿de qué te quejas? Bueno, en base al valor que tú le das a las cosas, te serán retribuidas. Si tú le das mucho valor a una comida sabrosa, natural, te va a ser retribuido en salud, ¿verdad? Y en energía. Pero si tú no le das valor a una comida riquísima, buenísima, y dices, ay, qué porquería, te vas a sentir mal. Es así. Bueno, cuando te suceda algo, no lo etiquetes como malo o bueno, porque es según cómo se vea. Para mí yo lo puedo ver bueno y tú lo puedes. Bueno, entonces le voy a explicar la novena ley, que es la ley de la relatividad, que dice que nada es bueno o malo, es según el valor que tú le des. Para unos puede ser malo y para otros puede ser espectacular. Es según con el vidrio con que se mire. Ya saben que esa ley es de la relatividad. Y también hay que darle el tiempo para ver los resultados, porque cuando uno siembra algo hay que esperar semanas, meses y a veces hasta años para ver los resultados. Cuando tú trabajas y ahorras, tú no te compras en una casa al día siguiente, tú esperas meses o años antes de comprártela porque has ahorrado, porque ya tienes crédito, etc. Entonces es la ley novena. La décima ley, que es la ley de la polaridad.
¿En qué consiste? Consiste en que esa ley afirma que cada cosa tiene dos polos. Tiene el lado positivo y el lado negativo. El norte, el sur, el calor, el frío, ¿verdad? Esa ley indica que hay una parte espiritual y una parte física en nosotros. Y tenemos que desarrollar la parte espiritual, porque la física tenemos que nutrirla. Tenemos que darle comida, hacer ejercicios, conectarnos con la naturaleza, ¿verdad? Pero la parte espiritual tenemos que nutrirla, ser cada día mejores personas, ayudar a los demás, hacer cosas buenas para recibir más de eso. Entonces, hay un ejemplo que dice que, por ejemplo, los grados de temperatura. Es todo un termómetro que hay. Hay la parte fría y la parte caliente. ¿Ok? Esa es la ley de la polaridad. Por eso que uno ve a veces unos rayos oscuros en su vida que cree que no tiene salida, pero en realidad hay que esperar con paciencia y con positivismo que se solucionen esa parte oscura y vas a ver la luz. Eso indica esta ley de la polaridad. Nunca hay que darse por vencido, porque hasta en los momentos más oscuros después llega la claridad, ¿verdad? Ustedes saben que como es, que a veces es una enfermedad, uno cree que se va a morir y después poco a poco, con paciencia, uno se cura y ya se siente bien. Esa es la ley de la polaridad. La 11ª ley es la ley del ritmo, que toda la vida tiene un ritmo, le guste o no, y no hay que interrumpirlo. Sí. ¿Por qué? Porque todo el universo se mueve según un ciclo. Hay un ciclo como la marea, por ejemplo, que va y viene. Así es también nuestro mundo. En el universo trabaja por ciclos. Hay épocas de guerra, después hay épocas de paz, y así se va moviendo el mundo. La noche se transforma en día, ¿verdad? Y también nuestra vida está sujeto a ritmos naturales. Nacemos, nos desarrollamos y nos morimos. Entonces hay momentos de actividad, momentos de descanso, hay momentos para crecer, momentos para descansar, y se puede lograr mucho teniendo paciencia, como dije, ya lo he dicho, en otras leyes también es así, y no hay que transformar ese ritmo. O sea, si la marea va y viene, no tratar de que solamente vengas, ¿me entienden? No hacer cosas para transformar ese ritmo natural de la vida. Porque puede traer frustración, ¿verdad? Si alguna plantica se crece en 3 semanas, un mes, no estar raspando cada rato para ver si se va a crecer o no va a crecer, sino dejarla con paciencia que crezca sola. Ya saben. La 12ª ley es la ley del género. Sí. No crean que es la ley del género esa que se usa ahorita, que si tú eres mujer o no. Eso indica que no tiene nada que ver con el sexo masculino y femenino, ¿no? Sino que hay una energía masculina y femenina en todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos 2 energías y hay que tenerlas bien balanceadas para que funcionemos bien. Hay una energía masculina dentro de nosotros que nos permite hacer ciertos trabajos y una energía femenina que nos permite hacer otra, tanto en hombres como en mujeres y como en lo que ustedes quieran. En cada uno de nosotros existe una energía y una energía femenina y masculina que tenemos que desarrollarla, porque si no, tú tienes más energía femenina o más energía masculina, te va a faltar algo en la vida.
No es que exista una ley, una energía mejor o peor, ¿no? Sino que hay un balance. Bueno, esto es que nos hace apreciar la importancia del equilibrio. Hay que tener equilibrio en todo lo que uno hace, equilibrio, paciencia. Para obtener todo hay que tener tranquilidad y paz, porque si no, uno se frustra, porque esperar a veces es muy tedioso, pero con paciencia todo se logra, ¿ok? Entonces, estas leyes son básicamente las 12 leyes espirituales que nos han ocultado y que todos tenemos intuitivamente que cumplir, porque si no, no vas a ir a la cárcel, no vas al infierno, no vas al cielo, sino que pagarás las consecuencias. Esas consecuencias son naturales, que nadie te las va a imponer, sino son cosas de la vida, que lo que se hace, se paga. En todo este es el resumen de ese comportamiento humano que te hace recibir cosas buenas según tus pensamientos, tus acciones y tus sentimientos, y cosas malas también según lo mismo. Entonces, bueno, ese es todo el video que les tengo hoy. Espero que les haya sido de provecho. Suscríbanse si les gustó el video, que a ustedes no les cuesta nada, es totalmente gratis, en cambio a mí me hacen un gran favor. Entonces, hasta la próxima. Chao.